35, hoy 19 de noviembre y con el gusto, de que volvemos a coincidir muy cercanamente, doctor Hoffman. Qué alegría, qué gusto. Buenas noches. Encantado de la vida de poder compartir el set en una nueva jornada de análisis en este país que sigue siendo complejo y nada aburrido. Así es, no solo el país, de verdad, porque ahora tenemos que hablar también de temas de la región, ¿no? Elecciones el día de hoy en Argentina y vamos a estar platicando un poco respecto a esa victoria de Javier Milei el día de hoy en el país suramericano, pero para abordar pues este tema y también un poco respecto a perspectivas económicas de lo que nos queda del año aquí en Guatemala y lo que nos vamos a estar enfrentando el próximo año 2024, increíble porque ya faltan menos de 2 meses, creo yo, ¿no? Para ya ingresar al 2024. Pero para hablar de estos temas, esta noche nos acompaña aquí en estudio. Le vamos a dar primero la bienvenida al doctor Luis Velázquez, quien es consultor internacional, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, exministro de Economía. Buenas noches. Buenas noches, María Inés, doctor Hoffman, mucho gusto y un saludo a su audiencia. Qué gusto. También nos acompaña vía Zoom esta noche el economista mexicano Javier Núñez, presidente del Consejo Consultivo del ICE y experto en análisis de condiciones de competencia y su legislación, y el licenciado Johnny Gramajo, gerente económico del Banco de Guatemala, a quienes también les damos la más cordial bienvenida. Buenas noches a ambos. No sé, licenciado Núñez, creo que no le escuchamos, o creo que era su micrófono. Si pudiera, por favor, poner su micrófono, si es tan amable. A ver, ¿me escuchan ahora? Listo, ahora sí, excelente. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Empecemos con usted, doctor Velázquez. ¿Cuál es su primera impresión? Porque los pueblos en América Latina se han sacudido recientemente mucho con un sistema de elección en donde el electorado manifiesta en contra de o elige personajes que están en contra del sistema, ¿no? ¿Cuál es su primera impresión del resultado electoral que hubo en Argentina y esa perspectiva que hay al respecto? Sí, me parece que el pueblo argentino ya llegó a un hartazgo de los gobiernos con tintes socialistas que prácticamente siguieron las políticas que se implementaron desde los años 40, muchas políticas sociales, creer que el Estado lo va a hacer todo, limitar la libertad, y entonces ahora llega Javier Milei. Desde lo personal coincido en varios temas, la libertad, la vida, la propiedad privada, el Estado de Derecho y por supuesto crear las condiciones necesarias. Ese sería el primer tema. El segundo, el presidente electo Milei tiene grandes retos. La macroeconomía no se come, pero sí da de comer. Y las condiciones macroeconómicas, si analizamos todas las variables de Argentina en este momento, definitivamente están dentro de las peores a nivel mundial. La volatilidad del tipo de cambio, el tipo de cambio oficial versus el tipo de cambio en el mercado negro, la especie del corralito que sigue funcionando, la inflación, recordemos que estuvieron a punto de caer en default por no pagar sus deudas también, y finalmente el Fondo Monetario Internacional les tiró un salvavidas. Entonces tiene retos muy grandes. Sin embargo, hoy debo decir que gratamente vi el mensaje del presidente Milei, lo vi muy mesurado, leyó su discurso y se comportó muy distinto a cuando estuvo en campaña. Me parece que él tiene que integrar un equipo de muy alto nivel, experto, y llevarlos a que pongan los pies sobre la tierra, porque probablemente hay ofertas de campaña que no va a poder hacer. Por ejemplo, quitar el Banco Central. Esto definitivamente, cuando uno ve eso, hay que buscar en Google cuántos países hay sin Banco Central en el mundo. Si va a ser la dolarización, eso hay que revisarlo muy bien, porque hay que ver la experiencia de El Salvador y Ecuador, que normalmente se incrementan los precios entre un 10 o un 12%. Entonces, yo diría que si el presidente Milei gobierna con madurez, con un buen equipo de trabajo, me parece que puede hacer un trabajo excelente que pudiera llenar las expectativas, y también aquí hay que ver que los astros se le van a alinear con la llegada del presidente Trump en el año 2024. Licenciado Núñez, buenas noches también, dándole la bienvenida y un poco también de sus impresiones en torno a la victoria de Javier Milei esta noche. ¿Qué mensaje envía a la región y sobre todo pues también qué mensaje o qué dirección económica puede significar esta victoria?
¿Qué tal, Marinés? Muy buenas noches. Bueno, es una victoria significativa porque representa un rompimiento con muchos años de peronismo en sus distintas versiones, la versión Kirchner, la versión Cristina Fernández de Kirchner y la versión del presidente Fernández, ¿no? Y viene a marcar también a reforzar la tendencia de lo que ha ocurrido en América Latina durante los últimos años, cuando ha habido elecciones y ha venido también a presentarse la posibilidad de continuar con el mismo grupo o optar por una alternativa. Leía yo hace un par de horas, me parece que de 20 procesos electorales recientes en América Latina, en 19 de ellos, el grupo gobernante no ha podido refrendar su continuidad, lo que quiere decir que pues estamos teniendo una etapa de fracasos de parte de los grupos gobernantes que no son capaces de continuar y que tienen que entregar la estafeta a un grupo alternativo. Destaca que entre estos grupos que han tenido que entregar el poder, varios de ellos han sido gobiernos de izquierda que han iniciado sus periodos con grandes promesas y expectativas que no se han logrado cumplir y que incluso han tenido que abandonar la posición rodeados de escándalos de corrupción. Evidentemente es una etapa en la cual los argentinos esperan que haya una mejora. Bien mencionaba el señor Luis Velázquez, es algo complicado porque la economía argentina vive en una situación de default o de amenaza de default permanente. Es una economía, yo digo que cada 10 años se autodestruye, ¿no? Porque siempre hay sucesos económicos terribles, tiene una inflación de casi 140% que resulta de la gestión del candidato perdedor, que era el ministro de Economía, el señor Massa. Resulta muy difícil creer que un país pueda optar por elegir como presidente de la República a un exministro que estuvo encargado del manejo económico y que entrega las cuentas con cifras de 140% de inflación según las estadísticas oficiales, porque lo que la gente dice es que probablemente la inflación sea de más de 180%. Hay muchas esperanzas, pero sin lugar a dudas vienen grandes retos y grandes complicaciones. Licenciado Gramajo, usted es gerente económico del Banco de Guatemala. ¿Cómo sería hasta cierto punto una oferta electoral como la que ahora capitaliza el presidente electo Milei de quitar la banca central en un país como Argentina? Bueno, gracias, Carlos. La verdad es que estoy de acuerdo con lo que ya se ha dicho. Si somos pragmáticos, quitar un banco central implicaría, digamos, romper una institucionalidad que en la mayoría de los países funciona, a cambio de algo que ya también se ha mencionado, digamos, un régimen duro, como sería una dolarización. Una dolarización es eliminar cualquier posibilidad de que haya política monetaria, y desde ese punto de vista eso sería consistente con la no existencia de un banco central. La no existencia de un banco central no tiene que ser necesariamente que desaparezca la institución tal cual. Puede ser un modelo como El Salvador, donde el Banco Central se queda únicamente manejando temas de liquidez externa y asesoría o consultoría al Estado. Sin embargo, digamos, un país como Argentina, para estar en dolarización, que dicho sea de paso, ya tuvo una caja de conversión, el corralito que se mencionaba fue el escape de esta caja de conversión, que era simplemente por cada dólar que ingresaba al país, crear una regla que no se podía convertir en pesos argentinos, ningún monto que no fuese equivalente a la cantidad de dólares que se recibía. La dolarización es un régimen similar, un régimen bajo el cual, digamos, para que sea sostenible en el mediano y largo plazo tiene que haber disciplina fiscal. Sabemos que Argentina, parte de su situación macroeconómica, que también se mencionaba,
que está con varios desequilibrios, pues tiene su origen en buena parte en el área fiscal, los altos niveles de deuda que tiene el país. Esos altos niveles de deuda son muy difíciles de financiar, a pesar de que la economía argentina es una economía relativamente fuerte y diversificada. Digamos, los niveles de deuda son muy fuertes para un país que ya ha estado, de hecho, en varios procesos de reestructuración y a punto de caer en un incumplimiento adicional. El problema con esto es que puede ocurrir lo que ocurrió en 2001, ciertamente lo que se mencionaba de estabilidad macroeconómica. Se puede, cuando se entra en un proceso de inestabilidad, dejar de comer. Es la experiencia en 2001 de Argentina, cuando cae la caja de conversión, realmente el ingreso cayó tanto que muchos habitantes del país que eran de clase media se volvieron pobres. Esto, pues obviamente es algo que, digamos, en un régimen como este podría ser un riesgo importante. Una inflación de 3 dígitos, si nos vamos al modelo actual, una inflación de 3 dígitos tampoco, digamos, es deseable, porque esa inflación, pues obviamente erosiona el ingreso de los habitantes y obviamente ese ingreso no crece tan rápido como crecen los precios, y por lo tanto hay una brecha que genera más desigualdad en un país que ya se queja también de esa desigualdad. Por lo tanto, digamos, quizá digamos, las promesas de campaña que se hicieron y esa moderación que vemos actualmente, pues sea simplemente de que en la práctica, pues Argentina creo que necesitaría una política monetaria para poder ajustar el estado macroeconómico, y por lo tanto detrás de la política monetaria un banco central. Quizás las políticas que se están planteando habría que revisarlas. El hecho de que se esté anticipando una reducción del gasto acompañado también de una reducción de impuestos, pues realmente podría tener un efecto procíclico en la economía, es decir, acentuar esa caída que se está viendo en Argentina, lo cual tampoco sería deseable. Yo creo que hay una oportunidad, es un país que actualmente tiene muchos retos, pero sí necesita un ajuste, y un ajuste utilizando las políticas monetarias y fiscal combinadas y coordinadas. Licenciado Velázquez, bueno, ya moviéndonos un poco del tema también y hablando de esas perspectivas económicas para lo que resta del año y lo que viene en el 2024. Acabamos, digamos, de sufrir el mes pasado por los dichosos bloqueos, digamos, y la gente, creo que hubo un incremento en precios de algunos productos de la canasta básica que empezaron incluso a causar, digamos, cierto impacto también en la economía guatemalteca. El precio de la papa, por ejemplo, por mencionar algún producto. Pero, digamos, ¿qué impacto pudiesen haber tenido esos bloqueos para lo que queda del año? ¿En qué tipo de indicadores considera usted que se puede estar viendo ese impacto para, pues, lo que queda del 2023? Es muy importante, Marinés y doctor Hoffman, que todos los ciudadanos en todos los sectores comprendamos muy bien lo que significa la economía. Y no estoy hablando de la economía pública, sino estoy hablando de la generación de empleo, de inversiones y de oportunidades. Y concretamente, cuando uno no comprende eso, o algunos no lo quieren comprender, o están financiados por alguien, pues se dan esos bloqueos a los que usted se está refiriendo. Si hacemos una cuenta aproximadamente, lo que yo contabilizo es que se perdieron cerca de 250 millones de dólares por día. Ahí estaríamos hablando más o menos de unos 2.000 millones de quetzales diarios. Y si eso lo multiplicáramos por 16, estaríamos hablando más o menos de 4.000 millones de dólares que se perdieron. Y si eso lo multiplicamos por 8, 32.000 millones más o menos la pérdida. Y si dividiéramos esos 4.000 millones respecto a los 90.000 millones de dólares que estaríamos generando como Producto Interno Bruto, me parece que el PIB se estaría cayendo, es decir, la generación de riqueza de todos los guatemaltecos, 1.5%, es decir, medio punto. Entonces, si teníamos una previsión de crecer un 3.5%, me parece que ahora estaríamos en un 3%. Pero no es lo mismo lo que le afecta a una gran empresa, a una mediana empresa, a una pequeña empresa,
a una microempresa o a una madre soltera que está en una comunidad y recogió los jocotes de la cosecha del año y con eso va a ir a comprar los alimentos que le van a servir para sus próximos 3 meses. Entonces hay gente que definitivamente le impactó tremendo, mucha gente se fue a la quiebra, mucha gente no ha podido pagar sus deudas y lamentablemente también esto genera un clima de incertidumbre. Entonces ahí es donde hay un daño mayor porque ya sufrimos esos daños en el periodo que se dieron los bloqueos. Sin embargo, la incertidumbre continúa con esos anuncios que andan en las redes sociales para esta semana. Me parece que ahí todo el liderazgo nacional debemos de asumirlo en los medios de comunicación, en las iglesias, en las universidades, en los partidos políticos, en el sector empresarial, y hay que hablar también con los líderes, entre comillas, locales, que eso no se puede volver a dar. Los bloqueos afectan a cualquier país. Y ya que hablábamos hace un rato de Argentina, por ejemplo, esos trancones, esos bloqueos que se han dado en otros países, eso no contribuye y no resuelve absolutamente nada. Entonces yo le diría que veníamos relativamente bien, y aquí hay que decir relativamente bien porque recordemos que el tema del coronavirus, los impactos no se han terminado, si habláramos del sector turismo. Luego nos viene la guerra Rusia-Ucrania. Eso tuvo impactos muy significativos. Luego nos viene ahora el tema de Israel, la Franja de Gaza, está la amenaza de China con Taiwán. Entonces las condiciones macroeconómicas del mundo no son las mejores. Hay que decir que a Estados Unidos le está yendo bien, pero también el tema de las tasas, la inflación, la incertidumbre, en ese sentido definitivamente nos va a perjudicar, y eso definitivamente podrá impactar en el año 2024. Sin embargo, yo quisiera ser positivo, y con esto concluyo, que las nuevas autoridades, asuma quien asuma, deben de tomar el tema económico con responsabilidad y tienen que pensar que cada una de las familias deberán hacer su máximo esfuerzo, pero no se deben violar los derechos humanos. Me refiero concretamente al derecho al trabajo, al derecho a la libre locomoción, a la libertad de expresión, y que todos los ciudadanos nos podamos desenvolver en un estado pleno de derecho, sin condicionantes y sin sentirnos amenazados o extorsionados por líderes que no representan a la sociedad. Doctor Núñez, la economía, obviamente, la estabilidad pues, económica de un país no solo se mide por factores de los agentes económicos, también obviamente la estabilidad política y el orden público tiene muchísimo que ver. Esta sociedad centroamericana se sacude fuertemente. Bueno, en El Salvador acaba de ocurrir pues una interpretación de la Constitución para que el presidente Bukele vuelva a participar. En Honduras el fiscal salió huyendo hacia Managua, Nicaragua, y ahora se instaura un nuevo fiscal general. En Nicaragua no digamos que prácticamente la vicepresidenta es la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. En Panamá se sacude también con situaciones de orden público. Básicamente el comercio exterior de la zona está hasta cierto punto comprometido en este tipo de perspectiva. Para Guatemala obviamente es un tema particularmente agudo en este momento, pero básicamente tenemos una pérdida interna, pero también una perspectiva de pérdida externa del comercio exterior. ¿Cómo lo ve y cómo lo evalúa usted? Sí, doctor Hoffman. Bueno, mire, yo creo que el fenómeno del cierre todavía es muy reciente y no tenemos datos suficientes para hacer una evaluación cuantitativa precisa del efecto interno y del efecto externo. Sin embargo, empiezan a salir algunos datos que empiezan a dar cierta luz. Y me quiero referir rápidamente a dos de ellos. Primero, por el lado de la inflación. Ya el Banco de Guatemala publicó las cifras más recientes al mes de octubre. El paro empezó primera semana de octubre. Entonces, en el mes de octubre Guatemala tuvo una inflación mensual de 1.27%. Y déjeme decirle que desde el mes de julio del año pasado, del año 2022, en el que Guatemala sufrió de un proceso inflacionario muy agudo, la cifra mensual
no había excedido del 1%, sino hasta ahora en el mes de octubre. Con lo cual, parece ser, si la tendencia más o menos se mantiene, que es probable que la inflación guatemalteca pudiera ubicarse al cierre del año en un nivel cercano al 5.8%, ¿no? Lo cual está muy lejos de las metas que originalmente se habían dado. Hay que hacer un análisis económico para verificar que este crecimiento de los precios de octubre esté efectivamente relacionado con los efectos del paro, pero es una cifra que llama la atención. Ahora, la parte que tiene más que ver con la política y las expectativas, también el Banco de Guatemala publicó recientemente una encuesta que publica mensualmente desde hace mucho tiempo, la encuesta de expectativas económicas que se aplica a un panel de analistas privados. Y esta encuesta revela que en el mes de octubre hubo un deterioro significativo de diversos indicadores respecto del nivel de confianza que se tiene en la economía guatemalteca. Por ejemplo, 61% de los encuestados creen que el clima de negocios será peor. 83% considera que la economía guatemalteca en el mes de octubre está peor de lo que estaba un año atrás. 78% de los encuestados creen que la evolución económica del país durante los próximos meses no será positiva, y 67% de los encuestados creen que para las empresas este es un mal momento para realizar inversiones. Le comento que los mismos indicadores para los meses anteriores tenían números totalmente distintos. Hay que darle seguimiento a todo esto, pero el impacto que se tiene aparentemente a unas semanas de haber ocurrido esta situación, que creo que todavía sigue por ahí generando alguna tensión, son indicativos de que hay un empeoramiento del nivel de confianza y del clima de negocios en Guatemala, lo cual seguramente incidirá en las posibilidades de competitividad e inserción de Guatemala en el mercado internacional. Licenciado Gramajo, hablemos justo de esas expectativas que hay en torno al crecimiento económico de Guatemala. Digamos, ya hay un número de cuánto irá a crecer la economía guatemalteca este año. Realmente, pues nos hemos visto impactados no solo, digamos, en temas nacionales, ¿verdad?, que han ocurrido, como el tema de los bloqueos, o algún factor también a nivel mundial que usted vea que ha afectado específicamente el crecimiento de la economía en el país. Sí, muchas gracias, Marines. En realidad, la economía guatemalteca hasta septiembre, de acuerdo con el índice mensual de la actividad económica, había venido desempeñándose respecto de la estimación central de crecimiento, que es 3.5. Veníamos con un crecimiento acumulado del 3.8%. Eso quiere decir que ese sobredesempeño al que me refería son 3 décimas de punto porcentual por arriba del valor central estimado, que realmente el 3.5 es el valor del PIB potencial de Guatemala. Ciertamente venimos, como bien se indicaba, de un proceso de desaceleración luego de la subida fuerte que tuvimos en crecimiento en la pandemia. En 2021 crecimos 8%. Nos desaceleramos, como se había previsto, a 4.1 en 2022. Y lo que estima el Banco Central es que regresemos al potencial de 3.5 en 2023. ¿Qué ha cambiado ahora? Ha cambiado el hecho de que Guatemala tiene dentro del sistema de cuentas nacionales un instrumento bastante sólido para un análisis de sectores, que es la matriz de insumo-producto. Con base en los cálculos que hemos hecho preliminares, como bien decía el licenciado Núñez, es pronto para hacer una cuantificación plena de los efectos. Sin embargo, pues sobre la base de esa matriz de insumo-producto, estimamos que la pérdida de producto durante el bloqueo pudo haber sido 3 décimas de punto porcentual. Se dice poco, pero es bastante plata, como bien se destacaba, por un lado.
Y por otro lado, sí mencionar que los efectos fueron heterogéneos. No todos los sectores se vieron afectados de la misma naturaleza, y quizás es el punto relevante a destacar. El comercio, por ejemplo, estuvo altamente afectado. Los servicios asociados al turismo, que estaba empezando a recuperarse, particularmente servicios de alojamiento y servicios de comidas, fue afectado. Industria, la agricultura, no digamos, por los bienes perecederos que se perdieron. Todo eso fue estimado. Nuestra estimación inicial es esta. Es decir, lo que estábamos ganando por encima del 3.5, pues básicamente lo estaríamos perdiendo hacia finales de año. Sí es importante mencionar que en la estimación del 3.5 hay una recomposición. Cuando uno lo ve, como decimos los economistas, por el lado de la demanda, lo que vemos es que la demanda externa, es decir, las exportaciones, están por debajo de lo que previmos. Creemos que vamos a cerrar en un nivel negativo de 3%, luego de que estimábamos un crecimiento de 6.5%. En todos los años electorales, la inversión por motivos de cautela se detiene 1 o 2 trimestres, hasta que esa incertidumbre que se mencionaba acá se va disipando. Lo que estamos viendo es que probablemente, por lo atípico que ha sido este proceso, esa inversión tarde un poco más en recuperar. Es decir, nosotros tendríamos que estimar para abajo el crecimiento por la demanda externa, que son las exportaciones, y por la inversión. Pero Guatemala crece 90% aproximadamente en su Producto Interno Bruto por consumo. Y las fuentes que alimentan el consumo están bastante sólidas. Una son las remesas familiares, que está creciendo en torno al 10%, y esperamos 20.000 millones de dólares de cierre para este año. Por un lado, y por otro lado, el crédito al consumo, el crédito bancario al consumo también está creciendo fuerte, en torno al 23%. Son dos fuentes que estarían alimentando el componente del PIB que más aporta a dicha variable. Entonces, por ese lado, creemos que sin soslayar el efecto económico negativo de los bloqueos, ese crecimiento económico esperado para finales de este año, creemos que es plausible que cumpla en el valor central. Hay un límite, hay un rango de crecimiento que va de 2.5 a 4.5. Hasta antes de octubre pensábamos que podíamos crecer en el rango superior, es decir, un poquito arriba de 3.5. Ahora estamos pensando que podemos crecer en 3.5, y obviamente si la incertidumbre sigue, claramente los riesgos están sesgados a la baja. Y con relación a la inflación, si quisiera hacer una acotación, porque digamos, es el objetivo fundamental del Banco Central. Los incrementos, esa inflación que destacaba bien el licenciado Núñez de 1.27, es totalmente atípica. Y es lo que los economistas llamamos un clásico choque de oferta, porque fue que obstruyeron o se paralizaron los canales de distribución. Normalmente cuando los canales de distribución vuelven a la normalidad, los precios también empiezan a bajar. El asunto es que no todos los precios bajan ni tan rápido ni en la misma medida que subieron. Tomando eso en cuenta, sí estamos esperando que la inflación de noviembre sea bastante baja, mostrando en parte una corrección de precios, pero no tan baja para que nuestra inflación siguiera la ruta que tenía. La inflación estaba en 4.79 en septiembre, y esperábamos una caída en el ritmo de alrededor de 0.5%, más o menos se iba a ubicar en 4.20, esa era nuestra estimación, y se ubicó en 4.98, pero estamos anticipando que la inflación va a estar cerca del índice superior de la meta, en torno al 5%. Es, digamos, una estimación un poco menor que la que mencionaba el licenciado Núñez, simplemente porque creemos que la corrección de precios, el choque de oferta, va a ser un poco más rápido. Hemos estado monitoreando precios, particularmente los precios de los agrícolas, que subieron mucho. Por ejemplo, el tomate, que es el que más incidió entre los agrícolas en la inflación en octubre, ya está disminuyendo. La papa y tomate, cepotes y otras que subieron de precio, y las carnes están ya disminuyendo. Entonces sí creemos que podríamos todavía terminar en meta.
la encuesta de expectativas económicas a la que hacía referencia el licenciado Núñez en la parte de expectativas de inflación, los dos parámetros de la media móvil de 12 meses y 4 meses siguen meta. El panel de analistas privados está creyendo que la inflación va a estar en meta tanto este año como el año entrante, lo cual pues muestra ese anclaje de expectativas de inflación a la meta determinada por la Junta Monetaria. Creemos que, digamos, las expectativas fueron altamente afectadas por la incertidumbre que se generó en octubre. El ICAE, que es licenciado Gramajo, de lo que sí. Perdón que lo interrumpa, nos queda un par de minutos ya para conclusiones, el tiempo se nos ha ido volando y queremos tener las conclusiones de cada uno, un minuto para cada uno. Licenciado Velázquez, por favor, sus conclusiones. Bueno, fueron dos temas. En el caso de Argentina, hay que recordar que en el año de 1895 fue la economía número 1 en el mundo, es decir, la que mayor ingreso generó y la que los argentinos se beneficiaron con mayor ingreso per cápita. De 1890 a 1940 fueron sus años dorados. Y con el peronismo, es decir, con los programas sociales y los socialistas, se vino para abajo. Entonces, ¿quién con una luz se pierde? ¿Verdad? Eso hay que verlo. Y respecto de Guatemala, aunque los indicadores como el de la inflación que ya se mencionó bajen, no significa que van a bajar los precios de los productos. Entonces, ahí eso es algo que se tiene que tomar en cuenta. Lastimosamente, esos temas de los bloqueos sí definitivamente dañaron a la mayoría de la población. Eso lo tienen que entender los políticos, lo tienen que entender también los líderes, entre comillas, de las comunidades, y también tenemos que hacer un súper esfuerzo, y particularmente el nuevo gobierno, para transmitir confianza y revertir esta situación, y en el año 2024 que tomen las mejores medidas posibles macroeconómicas y que integren un equipo de trabajo que transmita confianza y que visualice el crecimiento en el corto, mediano y largo plazo. Doctor Núñez, sus conclusiones, un minuto. Sí, rápidamente, la información que nos comparte el licenciado Gramajo es muy útil, porque para quienes estamos analizando esto desde fuera, pues hay información que no conocemos. Y yo creo que hay que prestar mucha atención a los indicadores que publique el Banco de Guatemala para el mes de noviembre y para el mes de diciembre, para verificar efectivamente si los precios realmente retornan a los niveles que tenían previamente al cierre. De ser así, tendríamos un experimento natural bastante útil que permitiría verificar qué tan eficiente y qué tan competitivo es el funcionamiento de los mercados en Guatemala, ¿no? Evidentemente hay sectores donde las cosas pueden ir de manera distinta, pero en términos generales, si efectivamente se logra la meta que dice el licenciado Gramajo, alrededor del 5% de inflación, eso sería un indicador de que efectivamente la economía guatemalteca tiene un nivel de presión competitiva superior al que a veces se piensa. Y licenciado Gramajo, un minuto. Sí, muchas gracias. En realidad lo que quiero destacar es que efectivamente, digamos, ha habido efectos en el último trimestre de este año que afectaron los pronósticos de fin de año. No los alejaron mucho de lo que teníamos, pero sí los afectaron. Quizás el mensaje y la conclusión de esto es que todo esto en realidad lo que vino a generar es un incremento en la incertidumbre que acompaña a los procesos electorales, el cual es dañino para el clima de inversión, el clima de negocios, como bien se destacaba, pero también para las decisiones de ahorro y de consumo. Entonces, estamos confiando. De hecho, la actividad económica actualmente se ve bastante normal si uno lo ve afuera en los centros comerciales, etcétera. Todo está transcurriendo con normalidad, pero una fuente adicional de incertidumbre sí sería dañina para este escenario que estamos planteando actualmente. Gracias.
El agradecimiento al doctor Velázquez, también al licenciado Núñez y al licenciado Gramajo por habernos acompañado esta noche aquí en el análisis de las 8:45. Doctor, bueno, a seguir atentos, ¿no?, a lo que sucede en la región y en el país. No hay un riesgo país, pero un riesgo región podría ser interesante. Así es, así que aquí le estaremos dando seguimiento sin duda alguna a todo usted. El agradecimiento por habernos acompañado esta noche, la invitación a quedarse en sintonía de Canal Antigua. Que tengan una muy feliz noche, nos vemos pronto.